Buenas, me presento, soy Jazmín Romero, tengo 19 años, soy estudiante de profesorado de lengua inglesa, curso el primer año de la carrera en la Universidad Nacional de Villa María. Hola, soy Agustina Romero y al igual que Jazmín, soy estudiante de profesorado de lengua inglesa. Cursamos el mismo año. Bueno, esta es la segunda parte de este podcast. En el episodio anterior nuestras compañeras hablaron sobre el aprendizaje significativo de Ausubel y si bien nosotras hablaremos y me disculpo de antemano sobre la pronunciación probablemente incorrecta que voy a hacer sobre el apellido, hablaremos de las ideas de Vygotsky y tendremos la misma estructura, es decir, empezaremos hablando sobre su vida, luego abordaremos su teoría y por último compartiremos algunos ejemplos que nuestros entrevistados nos han brindado mediante las preguntas relacionadas con el tema. Así es. Entonces, Jaz, comenzaremos con su biografía. ¿Nos podrías comentar acerca de la vida de Vygotsky? Bueno, Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Oya, Bielorrusia. En lugar de asistir a la escuela pública, Vygotsky estudió con un tutor privado durante varios años y terminó sus estudios en un gimnasio judío. A los 15 años, Vygotsky había pasado a ser conocido como el pequeño profesor, ya que siempre guiaba las discusiones entre estudiantes sobre filosofía, que fue uno de sus principales intereses en esta etapa. Por ejemplo, examinaba el contexto histórico del pensamiento a través de debates y juicios simulados en los que sus compañeros interpretaban figuras como Aristóteles y Napoleón. Vygotsky se graduó con una medalla de oro en 1913 en su gimnasio, pero aún así tuvo dificultades para acceder a la universidad de su elección, solo por ser judío. En el año 1913 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Moscú y al graduarse vuelve a su ciudad natal y allí empieza a dar clases de psicología y de lógica. Se hizo famoso tras un discurso sobre neuropsicología, impresionando a la comunidad de la psicología experimental rusa y a partir de entonces trabajó como investigador y como profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Por último, en 1926 perdió su puesto de trabajo a causa de la enfermedad tuberculosis y murió por esta misma enfermedad en 1934, teniendo solo 37 años, dejando un gran legado teórico recogido por Luria. ¿Qué podrías decirnos acerca de su teoría? Bueno, acerca de las ideas de Vygotsky, voy a hablar sobre las herramientas de adaptación intelectual, que se dividen en dos procesos psicológicos. El proceso psicológico elemental, el cual son las habilidades básicas de desarrollo intelectual, como la atención, la sensación, la percepción, la memoria, que luego se convierten en procesos psicológicos superiores, que son específicamente humanos, y aparecen con la cultura y diversos procesos psicológicos. En cuanto al proceso psicológico superior, se divide en dos: rudimentarios, que es la participación de una cultura, como por ejemplo el lenguaje, y avanzados, que es la instrucción en el marco institucional, como por ejemplo la escuela, que contiene lengua escrita, conceptos científicos, entre otros. Otra de las ideas son los procesos de interiorización, que es la incorporación progresiva de instrumentos culturales, la regulación del comportamiento, y luego está la ley de doble formación, que es toda función aparece dos veces. La primera en nivel social y después nivel individual, que luego aparecen externamente como modelos sociales o culturales. Otra de las ideas son los niveles de capacidad o las zonas. Las zonas se dividen en tres, que es el desarrollo real, en el cual la persona puede resolver las distintas situaciones sola; el desarrollo potencial, que puede hacer con ayuda de un otro; y el desarrollo próximo es la interacción y ayuda de otro, en el cual puede hacer que resuelva algo que no sería capaz de hacerlo solo. De ahí viene el andamiaje,
que es la situación de interacción entre un sujeto experto y un sujeto novato. El formato de interacción, ese formato de interacción, tiene como objetivo que el sujeto novato apropie gradualmente el saber. La actividad se resuelve de manera colaborativa. Sus características son dos. Ajustable, que debe adaptarse al nivel de competencia del sujeto menos experto y los progresos que se produzcan. Y el otro es temporal. No puede rutinizarse ni transformarse en crónico, porque obstaculiza la autonomía. Podemos decir que el niño aprende mediante la interacción. Vygotsky habla acerca del rol del docente como un mediador, como un guía, un facilitador que da las herramientas para que el estudiante pueda desenvolverse y así adquirir el conocimiento, que luego le ayudará a desarrollarse cognitivamente. Un ejemplo que tenemos acerca de esta teoría es, por ejemplo, en la entrevista de la persona número 1, que es una licenciada psicóloga de 42 años, que dice: los docentes tienen un papel importante en el proceso del aprendizaje, funcionan como guía, facilitador, adulto que acompaña y que puede llegar a limitar al sujeto. Ella comenta una buena experiencia con unos docentes que la motivaron y que creyeron en ella. Otra de las anécdotas que ella cuenta es cuando ella le comenta a un docente que quería ser azafata para conocer el mundo, en lo que el docente le responde que no tenía las condiciones físicas para ser azafata. En el caso del entrevistado número 2, que es un estudiante universitario en la licenciatura de Trabajo Social, ella dice que los docentes tienen un papel activo de acompañante. Con esto podemos decir que el rol docente o el papel del profesor influye mucho en lo que tenga que ver con el proceso de aprendizaje del alumno. Puede llegar a limitarlo, como puede que sea un proceso fructífero. En profundidad de su teoría, Vygotsky señala que la instrucción otorgada en las escuelas, si bien debe ser generalizada, también deberá tener en cuenta el nivel de desarrollo real y potencial de cada uno. Esto se ve reflejado en las entrevistas. Cada uno reflejaba las distintas formas de aprender en base a cada cultura y cada desarrollo cognitivo. Si bien existen conceptos básicos en las escuelas, estos se diferencian en cómo el otro más conocedor, como docentes, tutores u otro medio, lo relaciona con el contexto social. Es importante señalar que los entrevistados concordaron con esto en sus palabras. La entrevistada 6, que tiene 55 años y es licenciada en Gestión Educativa, dice: la cultura es la cara visible de nuestros andares y de nuestras acciones. Por lo tanto, cada uno aportamos a la construcción de identidades para configurar la cultura que expresamos. Es el papel más importante de cada ciudadano y profesional desde lo social e individual. Ella explica cómo somos, qué pensamos y qué desnudamos en nuestros quehaceres y en nuestros aprendizajes. Es el rol más importante de los aprendizajes, para bien o para mal. ¿Cómo aprende el sujeto? Según Vygotsky, debe interaccionar con el entorno que lo rodea a través de herramientas, lo que se nombra como aprendizaje mediado. Por lo tanto, podemos ver la importante diferencia que existen entre los distintos sujetos que, si bien están aprendiendo lo mismo, no lo aprenden de la misma forma, si bien cambia el medio o la herramienta con la que lo aprenden. Vemos como el entrevistado número 5, quien tiene 13 años y estudia en la secundaria, al mencionarle sobre los roles de otras personas, tales como familiares, amigos, vecinos, etc., nos cuenta que sus padres le hacían preguntarles a sus hermanas mayores, ya que ellos no terminaron sus estudios y por lo general no entendían lo que le enseñaban, y a su vez lo enviaban con una tutora quien era su vecina. Asimismo, la entrevistada número 4, quien tiene 35 años y es profesora de historia y también es técnica en diseño, imagen, sonido y multimedia, nos comenta, y cito:
A pesar de que tengo muchos hermanos, el aprendizaje entre pares era muy distinto para cada uno, ya que cada uno tomó el aprendizaje de una manera diferente. En mi caso, la persona que más acercaba los conocimientos y el aprendizaje es mi mamá, quien es docente. Ella reforzaba todo el tiempo el conocimiento y alentaba a uno que siga estudiando a pesar de las dificultades. Por lo que aquí, sus hermanos, y en el caso del entrevistado 5, su vecina actúan como otros más conocedores que facilitan y permiten que su aprendizaje se desarrolle y a la vez los conduzca. Por otro lado, en el campo educativo, como lo expone el entrevistado número 6, el rol docente en mi aprendizaje fue el de actor principal en la clase, quien bajaba los saberes, explicaba las conceptualizaciones y determinaba las tareas a realizar, convirtiéndose así el docente como uno de los principales mediadores del aprendizaje, según Vygotsky. Otro punto importante a exponer de estos autores en relación con las entrevistas realizadas es la influencia que tiene el medio en nuestro proceso de aprendizaje. Según la mayoría de los entrevistados, en las palabras de la entrevista número 1, por ejemplo, que no esté preocupado por el entorno, que no tenga hambre, frío, acceso a libros o dispositivos. Son preocupaciones que, si bien no son del ámbito educativo, influyen considerablemente en este. En conclusión, podemos decir que, al leer y analizar la teoría propuesta por Vygotsky, resalta el papel crucial del docente como mediador en el proceso del aprendizaje, proporcionando herramientas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Esto se ve reflejado en las entrevistas, donde podemos presenciar a los entrevistados cómo reconocen a los educadores como guía y facilitadores en la educación. Además, Vygotsky enfatiza que la instrucción debe adaptarse al nivel de desarrollo de cada individuo, lo que se evidencia en las diferentes formas de aprendizaje influenciadas por la cultura y el contexto social. Hasta aquí es este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya sido de mucha información, de mucha utilidad. Y hasta el próximo podcast. Muchas gracias.